Buenas noches, profesor. Mi nombre es Gianfranco Estefano Vergel Polanco con el código N00159524 en el curso de Gestión de la Calidad en el ciclo 8. A continuación voy a pasar a explicar mi examen parcial. En el primer caso nos dan estos datos para poder hallar qué herramienta se puede utilizar para poder detectar y priorizar lo solicitado por el gerente de operaciones. Estos datos los vamos a pasar a la siguiente tabla. Tenemos las no conformidades, el número de no conformidades de cada una, el costo de reprocesamiento de cada una de estas y el dato que necesitamos es el costo total de cada uno de estos, que se halla multiplicando estos datos anteriores, al igual que en todos estos. Luego necesitamos hallar la suma total de todos estos datos, que nos da 36.754. Todo esto está en soles. A continuación pasamos a hallar el porcentaje relativo, el cual se halla dividiendo el costo total de cada uno de estos entre el total de costos totales. Luego, en el porcentaje acumulado, en el primero simplemente se pasa el mismo dato, en el siguiente se suma el dato anterior más el dato que tenemos acá, y así siguiendo hasta llegar al 100%. Luego, usando estos tres datos de no conformidades, el costo total y el porcentaje acumulado, yendo a insertar tabla, el gráfico, obtenemos este siguiente gráfico. Para poder hallar esta línea de acá, tenemos que darle clic derecho en el gráfico, ir a cambiar tipo de gráfico, nos vamos a combinado, en el porcentaje acumulado, en el eje secundario le damos clic y aceptamos. Luego tenemos que poner cada uno de los datos de cada una de las tablas y de cada uno de estos puntos. A continuación, pasamos a poner esta línea de acá, que es el 80%. Para poder colocar esta línea de acá, nos vamos a seleccionar datos, agregar, en nombre de la serie ponemos 80-20 y en los valores colocamos estos datos de acá. Colocamos en aceptar y nos dan estos datos de acá. Así, cambiando el diseño, obtenemos este gráfico, pero tenemos que fijarnos en este punto, ya que desde acá para la izquierda podemos llegar a la conclusión que según el gráfico de Pareto, el 80% de las no conformidades se deben a los siguientes errores: poca pintura, gotas, salpicaduras y mala pintura, que es el 20%. Se recomienda tomar acciones correctivas y priorizar la solución de estos defectos de calidad, que son lo que mayor impacto generan. En el siguiente caso, nos dan los datos de máquinas, fecha de compra y porcentaje de indisponibilidad. Nos piden hallar los coeficientes de correlación eligiendo dos modelos matemáticos que tengan que ser el mayor R. Colocamos los datos acá, la fecha de compra y el porcentaje de disponibilidad, y seleccionamos todos estos datos, nos vamos a insertar gráfico de dispersión, obteniendo este gráfico de acá. Como nos piden hallar los 5 modelos matemáticos, acá nos vamos a agregar línea de tendencia, nos dan la línea de tendencia. Para poder cambiar la línea de tendencia simplemente tenemos que darle doble clic a la línea y colocamos la que nosotros deseamos. En este caso está la exponencial y yo he colocado los cuatro gráficos más para poder hallar las otras modelos matemáticos como la polinómica, lineal, logarítmica y potencial. En cada una de estas hemos hallado la ecuación que se halla dándole doble clic nuevamente. Nos vamos hasta abajo, presentar ecuación de gráfico y también presentar el valor de R cuadrado en el gráfico que tenemos por acá. Para poder el grado de coeficiente de correlación, que es la R que necesitamos saber de cada dato, sacamos la raíz cuadrada, pero al ver que es un gráfico de la línea inversa, el resultado tenemos que poner negativo, ya que como es R cuadrado, igual saldrá positivo. Así en los demás, y nos piden hallar en la primera pregunta los dos modelos matemáticos que tengan el mayor R. Los dos modelos matemáticos que tienen el mayor R son los modelos logarítmico y potencial. La siguiente pregunta es determinar el porcentaje de indisponibilidad para el año 2024 con los dos modelos escogidos. Primero con el modelo matemático logarítmico. Del gráfico sacamos la fórmula, que es esta de acá, y la colocamos
en el dato de acá con el dato de 24, que nos da que según el modelo matemático logarítmico, el porcentaje de disponibilidad en el año 2024 será de 33.99%. El modelo potencial, también tenemos la fórmula de gráfico, la colocamos en el Excel y nos da que según el modelo matemático potencial, el porcentaje de indisponibilidad en el año 2024 será de 37.42%. En el siguiente caso, nos dan estos gráficos de acá, de todas estas muestras, y nos piden y nos preguntan qué carta usaríamos para poder resolver este problema. Colocamos nuevamente los datos de acá y nos fijamos en el número de n. Es 7, por lo tanto usaremos una carta XR. Para poder hacer esta carta, primero vamos a hallar la carta X, que se halla primero hallando la media X barra, que se halla con el promedio de todos estos datos de acá, igual en todas las 15 muestras, y para hallar la media de medias, que es la X o doble barra, se halla con el promedio de todas estas medias. También necesitamos el valor de rango, que se halla con el máximo valor de estos menos el mínimo valor de todos estos datos de acá. Igualmente todos estos de acá son la misma fórmula y para hallar el rango promedio se usa el promedio de todos estos datos de acá. Para esta carta se necesita el dato de A2, el cual hallamos en esta tabla de acá. Vamos a la N7 y nos dan que es 0.419. Para hallar la línea central de X tenemos que ir acá, que sería el mismo dato de media de medias, pasa por acá. Para hallar el límite central superior usamos esta fórmula de acá, que es la línea central más el dato de A2 multiplicado por el promedio de rangos. Igualmente en el inferior, pero en este caso restándolo. Luego de obtener todos estos datos los pasamos en esta tabla de acá, con las 15 muestras, límite central inferior, línea central y límite central superior. Los datos son iguales en todas. Y acá vamos a hacer el muestreo de la media de X barra. Pasamos los datos de esta tabla y con todos estos datos los seleccionamos. Nos vamos a insertar gráfico, pero ahora dispersión con líneas rectas y marcadores. Haciendo unos diseños obtenemos este siguiente gráfico, del cual podemos concluir que el proceso es estable en tendencia central, pues no presenta ninguna causa asignable, todo está dentro de los límites centrales, inferior y superior. Siguiendo, vamos a hallar la carta R. Para esta carta solamente necesitamos el valor de rangos, que es el mismo del anterior, porque son los mismos datos. Para hallar esto necesitamos los datos de D4 y D3, los cuales también lo vamos a hallar en esta tabla de acá. Para el N7 tenemos que el D4 es 1.924 y el D3 0.076. En línea central en este caso sería el promedio de los rangos, que es 0.48. Para hallar el límite central superior es promedio de rango multiplicado por el D4. Y el inferior, el número de promedio de rangos multiplicado por el D3. Nuevamente, como en el caso anterior, pasamos todos estos datos de acá, pero esta vez vamos a hallar con los valores de rangos. Seleccionando todos estos datos, hallamos este gráfico de acá, que es la carta R, y nuevamente hacemos el diseño para que quede así como está, como podemos ver. Y podemos observar que en la carta R afirmamos que el proceso es estable en amplitud y dispersión, pues no presenta causas asignables. Por último, el análisis de la carta XR. Nos respondemos la siguiente pregunta. ¿Está bajo control el proceso? Observando ambas cartas juntas, podemos llegar a la conclusión que el proceso está bajo control estadístico y que es un proceso estable, que no presenta ninguna causa asignable como es en este caso. Por último, el caso 4. Todo esto de todo de acá, pasamos acá y también nos hacen la misma pregunta que el problema anterior. ¿Qué carta usarías? Y si está bajo control el proceso, y si no estaría, comentar qué acciones se tomaría al respecto. Como podemos observar acá, el n sería 1. Por lo tanto, la carta que usaríamos es la carta IRM. Para este caso necesitamos también el valor de los rangos móviles. En este caso, como en la carta IRM se halla el dato de rangos
dejando en blanco la primera muestra y de la segunda restar la muestra actual menos la anterior. Usamos esta fórmula de acá para que no nos salga ningún negativo. Así usamos en todas y hallamos el rango de medias promedio de todos estos datos y también la media X barra, que es el promedio de todos estos 30 datos de acá. Como en el anterior problema, hallamos primero la carta X, que ya sabemos que tenemos que hallar los límites. Para este caso necesitamos el valor de D2, que también podemos hallar en esta tabla, pero esta vez, en este caso, como el n es 1, tenemos que usar estos datos de acá, los primeros. D2 1.128. Para hallar en línea central es nuevamente la media de X barra que tenemos acá. En este caso, para hallar el límite superior, tenemos que usar la fórmula que tenemos acá, que es en línea central más 3 veces el promedio de rangos entre el dato que tenemos acá. Igualmente el inferior, pero esta vez restando. Nuevamente pasamos todos estos datos a esta tabla de acá y con nuestro gráfico de dispersión con líneas rectas hallamos esta siguiente tabla, este siguiente gráfico. Obteniendo que podemos decir que en este proceso es estable en tendencia central, pues no presenta causas asignables. A continuación, la carta RM. Acá tenemos a hallar estos dos datos, D4 y D3. Nos vamos a la tabla de acá y tenemos que D4 es 3.267 y D3 0. Para este caso necesitamos el dato de promedio de rangos, que es 11.7. Para el límite superior es la multiplicación del D4 por el rango de medias y para el inferior el D3 por línea de medias, que es 0. Nuevamente pasamos todos los datos acá con los valores de rangos móviles que nos dan en el problema y yendo al gráfico de dispersión con líneas hallamos el siguiente gráfico. De acá podemos decir que observando la carta RM podemos afirmar que el proceso no es estable en amplitud y dispersión y por lo tanto no está bajo control estadístico, pues presenta una causa asignable en la muestra 17 que tenemos por acá y hemos subrayado en este caso que es 40.6. ¿Por qué decimos que es una causa asignable? Porque supera el límite central superior, que es de 38.3. Por último, en el análisis de la carta IRM nos preguntan, ¿está bajo control el proceso? Como ya vimos, observando ambas cartas juntas podemos llegar a la conclusión que el proceso no está bajo control estadístico, pues presenta una causa asignable en la muestra 17. ¿Qué acciones tomaría? Mi primera acción sería investigar qué pasó en la muestra 17, averiguar quién fue el encargado de tomar la muestra, porque puede ser un error humano, averiguar qué instrumento se utilizó para tomar la muestra o cuál fue el procedimiento en el operador para tomar la muestra 17. También utilizaría otras herramientas como el diagrama de Ichikawa para hallar las causas de esta anomalía. Muchas gracias, profesor.